Ya, súper. Ahí, Bernie, si me puedes confirmar que se esté grabando. Gracias. Sí, se está Y grabando. se ve que se está grabando. Ujú. Gracias. Gracias, Dani. Bueno, bienvenidos a los que se están uniendo a nuestro expositor. Y les comento que ya vamos en 26 asistentes. Estamos muy felices de que estén aquí en este conversatorio muy importante para la Fundación Proyecto Adelaida y para las dos organizaciones también que nos acompañan, como es la ONG SECPAN y la Fundación Cosmos. Ahí les invito en el chat, se escucha con un eco. ¿Me escuchan con eco? Yo te escucho bien. Creo que puede ser un problema de Karen. Sí, por acá Sí, igual se escucha bien. igual te escucho bien, Victoria. Ya, súper. Ahí, Karen, si estás con audífono, quizás ajustarlos. Bueno, coméntenos de dónde se conectan y nosotras, Fundación Proyecto Adelaida, estamos en el territorio de Guanaqueros, en la bahía de Guanaqueros, en la comuna de Coquimbo, cuarta región. Ahí también nos comentan si conocen Guanaqueros o han estado en Guanaqueros. Y yo creo que comenzamos. Esperamos un minuto más. A las 18:09 comenzamos con el conversatorio. Aquí, bueno, me escuchan bien. Juanito Pilpilén dice que no escucha bien. Buenas tardes a todas y a todos. Ya, vamos a iniciar. Ya, Karen, voy a estar atenta para admitirte nuevamente, o quizás viene Luz. Bienvenida, Luz. Ya, en honor al tiempo, vamos a comenzar, siendo las 18:10 minutos, vamos a empezar nuestra presentación. Vamos a ver si alguien más está en la sala de espera. Bueno, no sé si a Bernie o a alguno de los chicos le van a salir en la sala de espera. Si es así, me avisan para poder aceptarles, ¿ya? O si saben de alguien que nos está esperando. Ay, no, nada que ver. Ahí. Bueno, bienvenidos a todos y a todas los que están acá presentes en este conversatorio online Iniciativas de Conservación de Aves Playeras, organizado por la Fundación Proyecto Adelaida, con invitados de la ONG SECPAN y la Fundación Cosmos. Bueno, comentarle, mi nombre es Victoria, soy la directora en conservación y parte del equipo de la Fundación Proyecto Adelaida. Como les comentaba al principio, estamos ubicados territorialmente en la Bahía de Guanaqueros, en la región de Coquimbo. Nosotros estamos trabajando ya desde el 2018 en este territorio, tanto en la Bahía de Guanaqueros como en la Bahía de Tongoy. Y nuestro enfoque principal es la investigación y la educación ambiental en torno al cuidado del patrimonio biocultural de la zona costera. Bueno, entendiendo que el patrimonio biocultural de la zona costera no es solo la playa, sino que existen distintos ecosistemas que están asociados a la zona costera y que conversan entre ellos, como son las dunas, humedales, y en ese sentido a toda la biodiversidad presente. Hoy en día le vamos a presentar, bueno, Bernardita más adelante le va a presentar nuestro proyecto que tiene dos aves playeras que monitoreamos ya hace 3 años, monitoreamos su nidificación específicamente
en el humedal Lagunillas, que es el único humedal que existe en la bahía de Guanaquero, en el sector norte y en la zona costera asociada a ese sector. Así que hay una breve introducción, los dejamos súper invitados a ser parte de este conversatorio, porque es un conversatorio, entonces luego de cada presentación van a haber 5 minutitos aprox de preguntas y respuestas, que nos pueden dejar preguntas en el chat y también nos pueden dejar, pueden levantar la mano post presentación para hacer algunas preguntas a nuestros expositores que van a empezar, ¿ya? En ese sentido, le damos la bienvenida a Carolina Rodríguez de la ONG SECFAN y a Matías Maulén de Fundación Cosmos y a Bernardita de la Fundación Proyecto Adelaida. Ellos van a ser los 3 presentadores y expositores. Carolina con campaña socioeducativa que no sea tu huella para la protección de playas y dunas del litoral. Matías Maulén, experiencia y desafíos de conservación de aves playeras en el humedal río Maipo, y Bernardita Villanueva, nidificaciones en el límite resguardando el pilpilén y al chorlo nevado. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a dejar de compartir para que Carolina nos presente y nos cuente un poco de su organización y su proyecto. Gracias, Victoria. Voy a compartir mientras me avisan si se ven. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Ya. Bueno, primero muchas gracias por la invitación a participar de este conversatorio. Mi nombre es Carolina Rodríguez, formo parte del Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural SECPAN, que somos una ONG que tiene su base en el sur de Chile, específicamente en Chiloé, pero hace un par de años que nos encontramos desarrollando iniciativas de conservación en la región de Atacama. Y es precisamente en esta región es donde desarrollamos nosotros una campaña educativa que se llamaba Que no sea tu huella, que es la que quiero compartirles hoy en día en relación a las acciones que se buscaron desarrollar respecto a la concientización y concientizar a las personas del impacto que genera el ingreso de vehículos a playas y dunas, entendiendo estos ecosistemas como áreas de importancia principalmente para aves playeras y migratorias, pero también para el desarrollo de diversas actividades de sustento económico de las comunidades costeras. Así que les voy a comentar ahí un poquito de esta campaña educativa que nosotros realizamos. Un poco como contexto, quería poner esta lámina del por qué desarrollar una campaña de protección de playas y dunas. Bueno, como muchos sabrán, estamos en un país que tiene una costa bastante extensa. En términos generales, voy a acomodarlos ahí. En términos generales, bueno, las dunas y las playas, específicamente las dunas, corresponden a montículos de arena que se asientan en las playas y estas se conforman principalmente por acción tanto de la marea como del viento, ¿ya? Esto hace que las playas y dunas del litoral sean ecosistemas sumamente dinámicos, ya que están asociados a precisamente estas características, a las características que presenta el oleaje, las características climáticas que presenta un territorio en particular. Entonces también es importante considerar estos ecosistemas como zonas frágiles, sumamente dinámicas, que están sujetos a cambios antrópicos, cambios climáticos, que es importante también tener en consideración. Una de las cosas importantes también de las dunas y las playas son los beneficios ambientales que le prestan no solo a la biodiversidad, sino que también a las comunidades costeras en relación principalmente al resguardo frente a eventos climáticos extremos como marejadas o tsunamis, control de la erosión, por ejemplo. Acá podemos ver en la lámina de la izquierda la situación de un sector con playa y dunas frente a unas condiciones climáticas calmas, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos cómo se manifiesta o cómo se afecta frente a, por ejemplo, tormentas o episodios de marea. Podemos ver que se modifica de manera, entre comillas, súper como rápida, que es parte también de este dinamismo que presentan estos ecosistemas. Y luego, posteriormente, una tormenta
finalmente estos sistemas un poco vuelven a la normalidad, generando también esta protección a las comunidades frente a episodios climáticos extremos. Em, bueno, también otra de las importancias que tienen las playas y dunas son las dinámicas ecológicas que acá se desarrollan. Por una parte está el asentamiento de las comunidades costeras en estos espacios, pero también está toda la biodiversidad que albergan. Muchas veces las personas vemos una playa y vemos solo, o se solía ver hace un tiempo solo montículos de arena, pero en realidad debajo de todo esto hay biodiversidad infinita que sirve de alimento no solo para las aves, sino que también es el sustento para las personas, para la gente que recolecta algas, para la gente que hace recolección de orilla, para la gente que realiza pesca, para la gente que realiza turismo. Entonces son un sinnúmero de beneficios que entregan estos lugares a las comunidades. Y bueno, ahí podemos ver un poco la representación de todo lo que encontramos también en estas playas y dunas, que finalmente son el sustento para que se desarrollen dinámicas ecológicas importantes, como que, por ejemplo, en estos lugares vengan aves desde miles de kilómetros solamente a alimentarse o a descansar a estos ecosistemas. Bueno, hay una importancia ecológica relevante que yo creo que ya todos más o menos sabemos, pero también por otra parte hay un sinnúmero de amenazas o de impactos que generan actividades antrópicas sobre estos ecosistemas. Yo me voy a detener específicamente, principalmente en el tema del impacto del tránsito de vehículos motorizados en estos lugares. Bueno, en Chile, en la temporada estival principalmente, evidente el impacto que genera el ingreso de los vehículos motorizados a las playas y dunas, sobre todo a los sitios de descanso, de alimentación de aves playeras y migratorias y también a los sitios de reproducción. Los perturban, generan que las aves no puedan estar tranquilas, generan cambios en los comportamientos de estas especies principalmente. Luego tenemos la compactación y destrucción de nichos y biotopos. Como se mostraba en la lámina anterior, las playas están llenas de biodiversidad y bueno, el ingreso de los vehículos motorizados a las playas y dunas genera finalmente la compactación del suelo. O sea, uno puede ver de repente en algunas playas en que el suelo es sumamente duro porque ya el nivel de compactación es sumamente alto. Luego tenemos la destrucción de nidos, principalmente asociada a especies como ya altamente reconocidas, como por ejemplo el pilpilén en sus épocas reproductivas. Tenemos también la alteración del relieve y la condición del suelo. El ingreso de los vehículos motorizados a las playas y dunas también genera impacto en lo que es la geomorfología de las playas y las dunas del litoral. Tenemos la contaminación por residuos sólidos, basura, contaminación acústica por los motores y también contaminación visual por lo que genera el solo hecho de que hayan vehículos en estos ecosistemas. Y también está la destrucción de sitios arqueológicos. Como les comentaba, bueno, nosotros centramos nuestro trabajo en la región de los lagos y también en la región de Atacama. Y al menos en estas dos regiones las playas están pero absolutamente llenas de sitios de importancia arqueológica, con conchales, cerámica, elementos líticos, inclusive osamentas humanas, y finalmente todos estos sitios también terminan siendo destruidos por el ingreso de los vehículos motorizados. Entonces son variados los impactos que genera esta mala práctica finalmente sobre estos territorios. Por un lado tenemos esta amenaza del ingreso de los vehículos motorizados a las playas, pero las playas y dunas actualmente ya se encuentran con un sinnúmero de amenazas. El ingreso de los vehículos es una más. O sea, tenemos otras igualmente graves como la urbanización, la contaminación, la extracción de arena. Hay ya suficientes estudios que han dado cuenta de la pérdida de playas en diferentes zonas en diferentes regiones del país. Hace un par de años, en el año 2024, hubieron unos episodios de marejada que destruyeron la zona costera de varias comunas. Entonces, al menos la zona costera en el país ya tiene bastantes perturbaciones o amenazas que están generando la degradación de estos ambientes. Bueno, actualmente en Chile hay una normativa vigente que prohíbe el ingreso, volviendo un poco al ingreso de los vehículos motorizados a playas y dunas.
En Chile actualmente existe una normativa vigente que prohíbe el ingreso de cualquier vehículo motorizado a estos lugares, que es la orden ministerial número 2, que es una orden que es emanada desde el Ministerio de Defensa Nacional. Bueno, este decreto eh, prohíbe derechamente el ingreso de vehículos motorizados a playa y dunas, pero bueno, está sujeto también a la fiscalización, en este caso de la autoridad marítima, pero lamentablemente por la falencia en cuanto a la fiscalización es una orden que prácticamente un poco no se respeta. Es algo que no ha tenido mucho efecto en su implementación. Y bueno, además actualmente hay un proyecto de ley que busca prohibir y sancionar finalmente el ingreso de vehículos motorizados a playa y dunas. El problema, y yo creo que también es que puede ocurrir un poco lo mismo, de que finalmente si no hay una fiscalización, si es que hay una vigilancia, si es que no hay un seguimiento también a la ejecución de estas políticas públicas, la problemática es difícilmente como abordable o difícilmente de controlar. Pero al menos esta es como la situación normativa en relación a lo que sucede con el ingreso de vehículos motorizados a las playas y las dunas. Bueno, eso era un poco como contexto. Quería un poco poner en valor la importancia de la protección de las playas y dunas. Por una parte, en relación a la importancia de estos ambientes para la biodiversidad, pero también para el desarrollo humano, como que es necesario también poder avanzar en la protección de estos ecosistemas o también en la planificación territorial de estos ambientes, porque finalmente son los lugares donde también las personas desarrollan finalmente su vida y es necesario poder también regular las acciones, las actividades o los usos que se desarrollan en estos lugares, porque o si no la degradación va a seguir en aumento. Y bueno, nosotros como organización en el año 2025, el año pasado, impulsamos esta campaña que se llama Que no sea tu huella, que es una campaña educativa que buscaba sensibilizar a las personas sobre el impacto que genera el ingreso de vehículos motorizados a playas y dunas, específicamente de la región de Atacama. Yo no sé si aquí habrá alguien de la región de Atacama o de la zona norte del país, pero bueno, ocurre una situación bastante particular, por decirlo menos, en esta zona del país, donde la temporada estival, la ocupación del borde costero o de la zona costera es, pero increíble. O sea, la gente va, se asienta en las playas y pasa prácticamente todo el verano en esos lugares. Entonces, bueno, eso obviamente trae consigo también un impacto en estos lugares y la idea también era poder concientizar a las personas de que si vamos a hacer algún tipo de actividad, seamos conscientes también de los impactos que generamos y en el mejor de los casos, obviamente, poder disminuirlos. Esta campaña fue impulsada y liderada por el SECPAN, pero también recibió el apoyo y la colaboración de diferentes instituciones públicas. Entre ellos tenemos la Seremi del Medio Ambiente de la región de Atacama, tenemos la Municipalidad de Caldera y la Municipalidad de Huasco, CONAF Atacama y la Armada de Chile, que también fueron parte de la ejecución de la campaña. Bueno, como les comentaba, el objetivo de la campaña era concientizar a la población sobre el impacto de los vehículos motorizados y esta campaña se ejecutó durante los meses de enero, febrero y marzo del año pasado. Se focalizaron principalmente tres territorios, que era la comuna de Caldera, específicamente los sectores de Bahía Inglesa, por la cantidad de personas y turistas que reciben, y también el Santuario de la Naturaleza de la Desembocadura del río Copiapó por la importancia ecológica que reviste principalmente para aves playeras. Luego tenemos la comuna de Huasco, donde se intervino la Playa Grande de Huasco y también el Parque Nacional Llanos de Challe. Y finalmente la comuna de Chañaral, donde se realizaron acciones asociadas al Parque Nacional Pan de Azúcar. Aquí quería hacer un poco un resumen de los resultados y de las acciones que se implementaron en el marco de esta campaña, que creo que igual es importante relevar en el sentido de que, bueno, se tuvieron avances, se tuvieron también hartos aprendizajes para eventualmente en un futuro poder darle continuidad a este tipo de iniciativas. Una de las cosas principales, entre todo, también es el trabajo interinstitucional, porque nosotros como organización podemos, o ONG o una organización territorial, podemos realizar este tipo de iniciativas, pero es necesario también ampliar la colaboración con otros actores que tengan incidencia, por ejemplo, en la investigación, en la fiscalización, en la incidencia en políticas públicas, en diferentes aristas
porque nosotros como organización podemos abordar algunas aristas enfocadas, por ejemplo, en la concientización, investigación, monitoreo, pero es necesario también poder como robustecer finalmente estas colaboraciones con el objetivo de atender la mayor cantidad de aristas posibles, como por ejemplo la fiscalización, que es algo que obviamente nosotros no podemos realizar como ONG, pero que es fundamental para que una iniciativa como esta también tenga em, pueda lograr sus objetivos. Acá también hay algunas de las otras acciones que se realizaron en el marco de esta campaña. Bueno, una de ellas es el lanzamiento, que se hizo un lanzamiento en la comuna de Caldera, con diferentes actores de la sociedad civil y también instituciones públicas. La campaña Que no sea tu huella tuvo el apoyo también de voluntarios de diferentes lados de la región y además, bueno, estos voluntarios fueron capacitados, se capacitaron en temáticas como lo que veíamos antes del tema de duna, dinámica de duna, la importancia de estos ecosistemas, en temas de aves, playeras y migratorias, en temas de normativas, también tuvimos la presencia de, o sea, sí, la presencia de funcionarios de la Armada quienes capacitaron a los voluntarios en relación a lo que era la orden ministerial número 2. Entonces, al menos 15 voluntarios también resultaron capacitados para poder después estar en terreno entregando esta información a la comunidad. Se hizo la generación de material infográfico. No sé si voy muy mal con el tiempo Te para quedan 2 apurarnos. minutos. Ah, ya, ya. Súper. Bueno, se hizo la generación de material infográfico, póster, sticker, pendones, diferente material que fue entregado a la comunidad y en diferentes lugares. Y yo creo que esta es la acción, una de las acciones más importantes, que durante todos los fines de semana del verano, de enero y febrero, en estos diferentes lugares que les mencionaba, se instalaron módulos informativos. Y estas son las personas voluntarias que fueron capacitadas y que estaban a cargo de entregar la información a todos los visitantes que llegaban a la región de Atacama durante la temporada estival, que es bastante. Entonces también eso nos permitió entregar este conocimiento a otras personas interesadas. También se realizaron capacitaciones y salidas pedagógicas con escuelas de verano. Ahí nosotros nos contactamos con el SLEP y tuvimos salida a terreno con los niños de las escuelas de verano que muchas veces no conocían, por ejemplo, los humedales que tienen en su comuna, no habían recorrido las bahías que hay dentro de su comuna, entonces también permitió poder relevar el patrimonio natural que tienen los niños en los territorios en los cuales viven. Se hizo la instalación también de letreros informativos que lo que más nos comentaba la gente era de que, bueno, la gente ingresaba con sus vehículos porque en ningún lugar se prohibía y con eso se lo sacan siempre la gente. Entonces, bueno, se contribuyó también con la instalación de algunos letreros que pudieran entregar esta información de prohibición del ingreso de los vehículos motorizados a las playas y las dunas. También se realizaron jornadas de denuncia. Nosotros hacíamos un recorrido por las playas, las principales playas, e íbamos registrando y tomando registro de todas las patentes y luego ingresábamos las denuncias a la Armada. Lamentablemente no hay una trazabilidad para saber si estas infracciones llegaron a multa o algo por el estilo. Esperamos que sí, pero bueno, ahí al menos se identificaron al menos 221 patentes infractoras. Y también se desarrolló una campaña comunicacional por redes sociales donde se generó publicaciones periódicas donde se entregaba esta misma información, se generaban gráficas informativas de denuncia para que finalmente también la campaña tuviera un alcance fuera de la región de Atacama, sino que tuviera un alcance también más grande al resto del país. Se hizo entrega de materiales, stickers, algunos restaurantes, algunos terminales de buses, también con el mismo objetivo de entregar este conocimiento. Y también la campaña se llevó a otras instancias como participación en algunas ferias ambientales, el Día de los Humedales, limpiezas de playas, se generaron algunas otras acciones relacionadas para dar a conocer esta campaña en otro espacio. Y esta sí es como para terminar. Uno de los resultados también es la identificación de necesidades para en un futuro también comenzar a atenderlas. Bueno, yo enlisté algunas, pero están enfocadas principalmente en la mantención en el tiempo de estas iniciativas, porque no sirve de mucho tener una iniciativa que dura solo una temporada, es necesario poder asegurarlas también en el tiempo. El fortalecimiento de la fiscalización, que finalmente es uno de los temas también más importantes. Poder avanzar en un ordenamiento territorial de la zona costera con un enfoque ecosistémico,
poder tener incidencia en políticas públicas, ya sea modificación de reglamentos, actualización de los mismos, impulsar nuevas normativas, obviamente la educación ambiental, el trabajo conjunto y participación de gobiernos locales, también como les comentaba, es importante su involucramiento y también el fomento a la investigación sobre los impactos que genera esta práctica, sobre investigación de dinámicas costeras, de biodiversidad y de otros temas importantes también de poder seguir conociendo. Eso es mi presentación de esta idea. Muchas gracias. Súper. Gracias, Carolina. Súper interesante tu presentación, la verdad. Y bueno, lo que rescato y que toda organización debemos tener presente es la colaboración, que es súper importante en todo tipo de iniciativas de conservación, educación e investigación. Así que bueno, le había comentado que teníamos espacio para preguntas después de cada presentación, pero acabamos de cambiar la modalidad, así que va a ser al final de las tres presentaciones para que las personas que tengan alguna duda lo vamos a hacer un poco más interactivo y vamos a tener un espacio para poder conversar entre los asistentes, así que si tienen preguntas o comentarios para que lo escriban y no se les olvide, ¿ya? Así que ahora vamos con la presentación de Matías, que Matías, si puedes compartir. Sí, al tiro. Sí. Y si también gustan, pueden dejar las preguntas en el chat, ¿ya? ¿Se ve bien? Está cargando. Sí, yo ya veo, se ve. No sé si. Sí, ahora Yo sí. igual lo Ya, veo. Súper, ya, Matías. bueno, Ahí yo te doy el gesto cuando quede poquito. ya, bacán. Dale nomás. Gracias. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos y a todas. Primero que todo agradecer ahí a Victoria, a Bernie por la invitación. Yo quiero hablarle sobre experiencias, ¿cierto? Y aprendizajes que hemos ido recopilando a través de estos años que hemos hecho conservación, ¿cierto? Y monitoreo de aves playeras en el humedal río Maipo. En particular también nos enfocamos bastante en el pilpilén común, que imagino que es algo que ocurre harto en las costas de Chile y hay hartos proyectos en relación a eso. Partir un poquito mencionando para la Fundación Cosmos, quien quizás no todos, ¿cierto? Pueden que no nos conozcan. Somos una fundación que está dedicada, ¿cierto?, a la gestión territorial, con proyectos inspirados en la naturaleza, tantos en áreas naturales, principalmente en diseño, ¿cierto?, de infraestructura basada en la naturaleza y también jardines sanadores, jardines terapéuticos. Y en particular, en el humedal Río Maipo somos administradores de ese santuario de naturaleza, que es como uno de los proyectos o el proyecto más grande en términos de conservación que tiene la fundación. Un poquito de contexto también del sitio. Aquí tenemos, no sé si se puede ver el puntero, eh, pero aquí está la desembocadura del río Maipo. Por un lado tenemos la ribera norte, ¿cierto? Donde está la comuna de San Antonio, que donde está el humedal de Ojos de Mar, que es parte también del mismo ecosistema de desembocadura. Y por otro lado tenemos esta zona de la ribera sur, que es de la comuna de Santo Domingo, que es un terreno municipal eh, declarado santuario de la naturaleza. Y tenemos una zona que es estuarial, ¿cierto? Un borde costero, una zona costera, que más o menos es de 1,5 kilómetros. Y aproximadamente tenemos un hábitat que podríamos estimar entre unas 25 hectáreas donde básicamente llegan muchas aves playeras. En particular, este humedal es muy conocido por la cantidad de especies de aves. Es un santuario que alberga principalmente unas 190 especies de aves año a año y dándole harta énfasis o relevancia a las aves que son migratorias hemisféricas, como las que están acá, ya que todos los veranos, ¿cierto? Viajan miles de kilómetros de Estados Unidos, del Amazonas, de Centroamérica, para poder descansar y alimentarse en las costas, ¿cierto?, de Chile, y en particular también en el humedal del río Maipo. Y aquí hago una bajada, ¿cierto?, a una especie en particular, ya que un gran proyecto que ya hemos trabajado 6 años es el pilpilén. ¿Cierto? Esta especie que muchos conocerán, un habitante de las playas,
que es residente y se encuentra de 2019, según el reglamento de clasificación de especies, en una categoría de casi amenazada. Y eso es porque justamente esta ave ha tenido un muy bajo éxito reproductivo y ha disminuido su población año a año. Y esto es algo que no solamente ocurre acá en el Maipo, sino que ocurre probablemente también ahí va a hablar Bernie después de eso, en las otras regiones, ¿cierto? Y obviamente con muchas amenazas, principalmente en la costa, que es donde ocurren principalmente la época de veraneantes, donde hay mucha ocupación de las playas. Aquí tengo un par de videitos, más que nada para que se puede ver, ¿cierto?, cuál es el tipo de hábitat del pilpilén. Hay un pilpilén que está nidificando, tiene ahí dos huevitos, y básicamente eso es el nido que tiene, no es más que una pequeña depresión en la arena. A ver, y acá abajo tenemos un videito de, en particular, de un zorro chilla, ¿cierto?, que es también un habitante en algunas zonas costeras que, como pueden ver, alimentándose ahí de un huevito. Este en particular es como una amenaza natural, digamos, del pilpilén, pero hay otras, muchas amenazas que ocurren en la desembocadura y en la playa. Aquí en el sitio del humedal Río Maipo, a diferencia de otros que pueden ser los vehículos motorizados, como decía Carolina, que es una gran problemática, o la presión inmobiliaria en otros lugares, que también es una problemática súper importante. En el humedal Río Maipo, la principal amenaza son los perros, tanto de vida libre como los perros que vienen con dueño, pero los sueltan en las playas y muchas veces pasan por cualquier parte, tienen también un olfato súper desarrollado, comen huevos o los pisotean. Y también los residuos que dejan actividades pesqueras principalmente. Hace poquito, aquí tenemos una foto que dos pilpilines quedaron ahí enganchados con hilo de pesca. Uno de ellos fue tanto como lo mutilado que tenía el ala que finalmente falleció. Y también tenemos perros, ¿cierto?, constantemente en verano que llegan a las playas a ahuyentar las aves, a hacerlas volar y básicamente generar como un estrés innecesario y un desgaste también de energía para las aves migratorias. Y por último, también la depredación, ¿cierto? Y destrucción de nidos de aves residentes, en particular el pilpilén. Aquí tenemos un poco los resultados que hemos tenido a través de los años de este monitoreo de pilpilén, donde contabilizamos, ¿cierto?, los nidos, los números de huevos, las eclosiones y los volantones. Como podemos ver aquí, año a año son bastante los nidos y los huevos que ponen los pilpilenes. Y aquí hay unas pequeñas bajas porque principalmente hubo crecidas de la desembocadura. Entonces se disminuyó un poco el hábitat de los pilpilenes. Pero a pesar de eso se sigue como un patrón relativamente estable. Hay algunas bajas como dinámicas naturales, pero como podemos ver acá abajo, son extremadamente bajos. Hemos tenido de estos 6 años solamente dos con algún éxito, ¿cierto? Que nuestro como indicador de éxito básicamente es cuando el pilpilén nace, se puede desarrollar hasta el punto que puede volar y puede alimentarse por sí solo. Y eso ha ocurrido solamente en los últimos 6 años, ha ocurrido una vez en el 2022-2023 y este año, el último año que fue como un récord y estamos muy contentos, que fueron dos pilpilenes que en la ribera sur del río Maipo pudieron llegar a volar. Y aquí al lado se puede ver un poquito cómo es la distribución, ¿cierto?, de estos nidos que más adelante tiene harta relevancia para diferentes acciones que hemos realizado, ¿cierto?, para proteger el hábitat estuarial, ¿cierto?, y de la desembocadura. Y estos son como una compilación de todos los años de nidos, ¿ya? Se pueden ver ahí como una pequeña concentración en esa parte también. Y aquí va a ser como un pequeño paso, ¿cierto? Como de estas acciones y manejos que hemos realizado en base a esta ave, como nuestra especie clave, que ha sido bastante adaptativo en el tiempo, ¿ya? Al principio, en una primera fase, como explorando diferentes técnicas pensadas principalmente en reducir la depredación, ¿cierto? Como que ese huevito que puso ese pipilén dure, pueda incubar, ¿cierto? Y no pasen unos 2 días, 3 días y sea depredado o desaparece. Y en estas primeras instancias, en esta primera fase,
probamos con unas jaulas donde se ponía sobre el nido, tenía una pequeña apertura ahí donde podía entrar el individuo, ¿cierto? Los parentales. La verdad no funcionó mucho. El zorrito y el perrito igual podían entrar, igual podían depredar el nido. Y también después de eso, en el 2020-2021, se realizó un cerco un poco más grande, aproximadamente de 15 por 15 metros. También en una zona donde había nido, pero tampoco resultó, dado que el pilpilén, y eso fue un aprendizaje también, necesita al menos un área o un radio de 20 metros desde el nido para poder caminar hacia el nido, ya que el pilpilén por lo general es muy territorial y está muy... básicamente intenta ver si hay amenazas antes de llegar al nido para, ¿cierto? Como no tener ningún problema. Entonces, al menos se necesitan como 20 metros, a veces se habla también de 100 metros y ese cerco era demasiado pequeño para ello. Entonces el enfoque fue cambiando. Y ahí es importante también mencionar como estos datos que uno va recopilando a través del tiempo, ya que a través de esos monitoreos que se fueron haciendo, ¿cierto? Que ahí está el equipo de guardaparques del humedal. Se pudo observar cierta concentración de nidos en algunas zonas de la playa y ahí se hizo un gran cerco de exclusión de 5.000 metros cuadrados aproximadamente para ver qué ocurría si es que eliminamos las amenazas terrestres en un área mucho más grande de la zona de playa y dunas, ¿cierto? Y por otro lado también se hizo un cerco perimetral de 400 metros que permitió, es un cerco simbólico, eso sí, por supuesto que permitió que ya las personas, ¿cierto?, que en la playa en verano con sus perros, ya no pudieran, o al menos hubiera señalética y un cerco simbólico que diga hasta aquí puede llegar, más adelante hay una zona de nidificación. Entonces eso permitió resguardar un hábitat de la zona del estuario donde también habían muchas otras aves, otras especies de aves playeras, y en particular también el pilplén. Gracias, podríamos decir que gracias a ese cerco, en 2023 tuvimos nuestro primer éxito, los que nacieron dentro de este cerco, y de esos dos polluelos, solamente uno llegó a volar, que ese fue el éxito. Ahora, bueno, este es un video como que sirve mucho para sensibilizar también en relación al pipilén, que la verdad es que sí, amenazas terrestres, sino que también amenaza aérea a veces, que hay rapaces también que puedan alimentarse de estos polluelos. Que abre un poco la discusión a esta acción, por ejemplo, que una, podríamos decir que es conservación un poco más activa, que es este del 2020, o sea, el año 2023 tuvo un éxito reproductivo. Solamente el 10% aproximadamente de los nidos que hay en toda la playa y en toda la zona dunaria están dentro del cerco. O sea, igual es un porcentaje bastante bajo, ¿ya? Entonces, a pesar de que ese año tuvo éxito, dado que también fue el año que se abrió la desembocadura que le comentaba antes, los otros años fueron muy similares a que bajó un poquito la eclosión de huevos dentro del cerco. Faltan también agregar unos años ahí, pero más o menos la situación es similar, ¿ya? Luego tenemos otra estrategia que es el programa de anillamiento, que es una estrategia súper relevante que permite generar diferentes análisis y hilar mucho más fino. ¿Ya? Esto es algo muy relevante ya que permite, por ejemplo, individualizar al individuo. Ya no estamos hablando como de un pilpilén cualquiera, sino que ya estamos hablando de, en este caso, por ejemplo, el X26. Ya como que es un individuo que sabemos quién es, sabemos qué hace, podemos ir observando un poco el movimiento. Y eso permite diferentes parámetros, por ejemplo, la tasa de éxito de la pareja año a año. Ya sabemos, por ejemplo, que el K06 con el K07 son pareja y van todos los años al mismo territorio, van ocupando esa zona, ¿cierto? Y así se van conformando las mismas parejas año a año, o verano a verano, en este caso, ¿cierto? La tasa de sobrevivencia, o sea, podemos saber cuánto más o menos están viviendo estos pilpilenes y también cuál es la población local, que eso es súper importante porque podemos saber de repente que
durante la temporada reproductiva hay 28 pilpilenes, pero durante el invierno llegan 100. Entonces ya sabemos que hay harto ingreso de pilpilenes de otras partes, por ejemplo, y ya lo hemos visto. Y también como la permanencia del hábitat y los movimientos locales, ¿ya? Actualmente hemos anillado 26 individuos ya, en conjunto con la ROC y también con el LEPS, el Laboratorio de Ecología de Vida Silvestre. Y ya actualmente, en este momento, hay un 52%, un poquito más de la mitad de esos anillados que siguen ocupando la desembocadura del río Maipo. Ahí dejé también un pequeño link en caso de que alguna vez vayan a la playa y vean algún pilpilén anillado. Ojalá anden con una cámara o con un binocular y puedan subir estos registros, ¿cierto? Que son súper valiosos a esa página de Aves de Chile, aveschile.cl. ¿Ya? Que es muy, muy interesante. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Este verano que pasó, pudimos anillar a estos tres individuos, que fue el K26, el X26 y el X33. Estos dos últimos son juveniles, ¿ya? Y este era un adulto que cayó en una trampa que cuando estamos capturando rayadores para instalarle un GPS en ese momento, que era un proyecto externo, ¿ya? Y ahí sabemos que un poco de los movimientos locales de estos últimos tres anillados fueron hacia el estero Cartagena. En particular, estos dos se movieron hacia el estero Cartagena, un poquito más al norte, junto con una bandada de más o menos 150 pilpilenes. Y el otro juvenil, el X33, se movió bastante más hacia la desembocadura del río Aconcagua. Entonces fue interesante igual compartir esas experiencias y que nos vayan llegando como estos registros a través de este programa de anillamiento. También nosotros recibimos algunos pilpilines de Algarrobo también que estaban anillados en la temporada anterior. Y algunos como, por ejemplo, conocimiento que se puede levantar a partir de estos monitoreos es, por ejemplo, los números de huevos por nido. Se puede sacar un promedio, ¿cierto?, de cuántos huevos se está poniendo en la desembocadura del río Maipo temporada a temporada, ¿ya? Si pueden ver, en ningún caso llega a dos huevos. Es igual, es preocupante, ya que lo que se dice en la bibliografía es que los pilpilanes ponen generalmente de dos a tres huevos, y aquí no están llegando, de hecho, a poner dos huevos. O sea que hay una depredación bien importante en, en los individuos y la población de estos pilpilanes en la desembocadura. Y por otro lado, también nidos por temporada. Se puede saber más o menos cuántas posturas, ¿cierto? Cuántas veces ponen huevitos estas parejas. Y el año al menos 2024 fue el año donde se pudo ver un incremento, ¿cierto? De nidos que ponen en la desembocadura. Y eso igual da un poco el pie a que, sin dar conclusiones, ¿cierto? Como tal, pero se puede pensar que quizás haya una disminución de la amenaza. Y por último, dentro de este, ¿cierto? Como monitoreo y estrategia del Pilpilén, también está un programa de tenencia responsable de mascotas, dado que la principal amenaza son los perros y los perros muchas veces tienen dueño. Y al final es una causa humana, ¿cierto? Que estén ahí sueltos. Hacemos una campaña todos los veranos que tiene dos objetivos principalmente: sensibilizar e involucrar a las personas que viven aledañas, ¿cierto?, a la desembocadura, tanto de la ribera norte como la ribera sur, y reducir la presencia de perros en la desembocadura en la temporada estival. Y algunas acciones clave, por ejemplo, hacemos puerta a puerta, vamos a hablar con los vecinos, entregamos material gráfico, afiches, imanes, em, colaboramos con otras organizaciones, por ejemplo, este verano con la Fundación Ojos de Mar. Estuvimos ahí haciendo puerta a puerta en Tejas Verdes, que es la zona, digamos, que colinda con la ribera norte de la desembocadura, y también hartas publicaciones en redes sociales y en prensa local. Y por último, quería comentar otra acción que es más innovadora, que no sé si algunos la conocen, que es el proyecto Motus, que esta es una red ya internacional de investigación que utiliza estas antenas, la radiotelemetría, podríamos decir, como radiodetección, para rastrear el movimiento de diferentes animales. En particular acá lo que se busca son aves migratorias, ¿cierto? Ya que ese es el enfoque de este proyecto acá en el Maipo. Aquí fue una colaboración que se hizo con una organización internacional que se llama Audubon, que con ellos pudimos financiar, ¿cierto?, este tipo de tecnología. Y en Chile al menos existen 7 estaciones
principalmente en el sur. En Chiloé también hay una. Y la del Maipo al menos viene siendo la que está más al norte. ¿Y qué tipo de datos se pueden obtener a partir de esta antena? Son como más o menos esto. O sea, esto que está aquí, que no se alcanza a ver quizás muy bien, es una ruta que siguió una gaviota Franklin. ¿Ya? Aquí podemos ver más o menos, ya esta gaviota Franklin, que es como un individuo que ya tiene un chip, un microchip que permite detectar la antena. Sabemos que el 29 de octubre de 2025 voló desde Houston hacia la desembocadura del río Maipo, más o menos 7.400 kilómetros, y llegó el 18 de diciembre de 2025. Más o menos se demoró un mes y medio en llegar desde acá, ¿cierto? Más o menos, hasta aquí, hasta la desembocadura. Entre medio no hay detecciones de antenas, pero probablemente se puede estimar que siguió quizás el borde, ¿cierto? O la zona costera del Pacífico. Wow. Entonces, a partir de esto tenemos algunos aprendizajes que ya año a año hemos ido recopilando, o podemos decir reflexiones también. Eh, por un lado, que el estudio, ¿cierto?, de la dinámica reproductiva del pilpilén es clave para la toma de decisiones. O sea, este cruce con la información recopilada o información monitoreada con las decisiones que se van a tomar en términos de acciones de conservación o estrategia de conservación son súper relevantes. O sea, entre más información tengamos, siempre va a ser mejor y se va a poder hilar más fino para poder generar estrategias. Por otro lado, la protección del pilpilén común ha beneficiado a otras especies playeras. O sea, eso es algo que yo creo que podemos estar de acuerdo todos o todas, en que finalmente protegiendo el hábitat de una ave playera, o en este caso el pilpilén común, se protegen todas finalmente las aves que ocupan el mismo espacio, las aves que se alimentan también de pulgas de mar, ¿cierto? Que están en la zona del estuario, em, solamente protegiendo finalmente una especie. Entonces podríamos hablar que el pilpilén es una especie clave o una especie de paraguas, ¿cierto? Que gracias a su conservación se permite también la protección del hábitat de otras especies. Las alianzas con organizaciones locales y también con expertos han aumentado totalmente la efectividad y también la sostenibilidad de los proyectos a través del tiempo. O sea, básicamente a través de estas alianzas es mucho más posible tener más alcance, ampliar un poco los proyectos, tener de repente más financiamiento o más personas también que estén en el mismo objetivo, y eso genera finalmente harta cohesión y también como efectividad de los proyectos a través del tiempo. Y por último, que las tecnologías innovadoras como la antena Motus sí generan una mejora, ¿cierto?, en el seguimiento de estos patrones migratorios que podrían que están ocurriendo, y ver también si es que hay algún cambio o alguna alerta o qué está pasando básicamente con estas especies que vienen de tan lejos. Entonces, volvemos un poco a lo mismo de que entre mayor información tengamos, mucho mejor para poder implementar ciertas estrategias de protección específicas. Muchas gracias. Súper, Matías. Muchas gracias a ti por la información. Harto que conversar ahí al final. Bueno, ya tenemos varias preguntas para Carolina y Matías. Y ahora vamos a invitar a Bernardita de Proyecto Adelaida para que nos presente nuestra última presentación, y luego hacemos el conversatorio y las preguntas y respuestas. Muy interesante, Matías. Los dos proyectos a mí me interesaron bastante. Ya, dale, Sí, Berni. están muy buenas. Bueno, hola, ¿se escucha y se ve bien? Sí. Ya, buenísimo. Bueno, mi nombre es Bernardita Villanueva, soy directora de educación en Proyecto Adelaida y hoy les voy a presentar Nidificando en el Límite, resguardando el pilpilén y chorlo nevado, que es parte de nuestra tercera temporada de monitoreo de nidificaciones de estas aves. Eh, para entrar en contexto, este estudio se basa en la zona costera del humedal Lagunillas, en la bahía de Guanaqueros y Coquimbo, y es importante saber que este humedal es el único humedal que existe al norte de la bahía de Guanaqueros y es parte de la red de humedales de la región de Coquimbo, que es una región árida y desertificada. Entonces, toda esta red de humedales se hace muy importante por todas las contribuciones que otorgan estos sitios.
En este lugar existen avistamientos, registros de 131 especies de aves, lo que es un registro alto, y lo que quiere decir también que estas especies son centinelas y también nos pueden ayudar a ser estas bioindicadoras de cómo se encuentra el ambiente. Y de estas especies son tanto aves migratorias como también residentes. Este humedal, y bueno, como todos los humedales del país, son zonas estratégicas de alimentación y descanso para estas aves migratorias y se llaman la Ruta del Pacífico, desde que vienen aves desde el norte, desde Alaska, para venir a descansar en nuestro verano y luego juntar toda la energía necesaria para volver a el norte. Por otra parte, también es importante mencionar que todos los humedales son sitios que nos dan nos muestran también cómo está la salud del ecosistema cuenca arriba y que también son corredores biológicos donde hay especies móviles que también usan desde la cordillera, el valle y la costa. Y en esta imagen les quería mostrar, ahí como nos mostró Matías también, el desplazamiento de las aves migratorias, y en este caso la ruta del Pacífico sería la que se ve aquí en azul. Y también destacar que las aves es el animal con más migratorio, o sea, que recorre más distancia, lo que lo hace también increíble. Y para también seguir contextualizando, en esta zona costera, como también habló Caro, existe un campo lunar muy, muy extenso, que también es un ecosistema relevante. Y esta duna es la duna de Morrillos. Bueno, está al sur del humedal Lagunillas. Y ya podemos ver aquí tal vez uno de los principales impactos que se vive en esta zona costera, que ha sido desde mucho tiempo, que es la actividad en vehículos motorizados. Acá se puede ver una duna bien fragmentada. Y además también en los últimos 10 años se está generando una alta presión urbana donde existen muchos condominios que ya están establecidos y condominios como loteos que se están generando. Estas especies son nuestras aves en estudio. A la izquierda está el chorlo nevado y el pilpilén. Como mencionaron por ahí, son especies que están en categorías de conservación como vulnerable, el chorlo nevado, y amenazada, casi amenazada el pilpilén. Y tienen ciertas cosas en común. La, la primera es que hacen sus nidos en la playa, en la arena, y lo otro es que son nidífugas. Esto quiere decir que apenas nace el polluelo, se seca ese plumón y ellos ya están listos para caminar y andar con sus padres, aprendiendo a comer, etc. Y lo otro es el concepto de filopatria, que es esta tendencia de regresar siempre al mismo sitio geográfico donde nacieron o donde se reprodujeron. Entonces, con estos antecedentes también, y dado su carácter de riesgo y de amenaza, donde, claro, quise poner esta imagen también para resaltar y destacar que en este caso el chorlo estaría en el recuadro amarillo, en amenaza de riesgo de extinción, y el pilpilén como casi amenazado. Acá también quiero destacar que los estudios que dan estos antecedentes no están 100% actualizados y existen muchas teorías o probabilidades de que realmente el pilpilén ya esté sí en riesgo de amenaza. Y desde este contexto es de donde nace este proyecto de investigación y educación para la conservación de estas aves a través del monitoreo de estas especies por la temporada reproductiva, y además, y un pilar muy importante para nosotros, que es a la vez sensibilizar y empoderar a la comunidad usuaria en el cuidado del hábitat y estas especies. Y finalmente, estos datos registrados, que ya llevamos 3 años tomando esta información, son cosas que necesitamos seguir desarrollando a largo plazo, en una investigación a largo plazo para desarrollar estrategias de manejo y conservación. Entrando un poquito más en conocer a estas especies, queríamos hablar también del plumaje reproductivo, que como saben algunas aves lo van cambiando en distintas etapas de su vida, si son juveniles, adultas o reproductivos. Y por ejemplo, para el chorlo nevado, que es un ave hermosa y que es muy pequeñita, el macho desarrolla estas marcas negras
Y también la nuca suele tornarse más cafecito fuerte como en la foto de abajo. Ese es un macho de chorlo nevado y la hembra es más grisácea. Y acá esta foto de la derecha fue una hembra con sus polluelos, que fue una alegría de esta temporada. Eh, sí que bueno, eso también es importante en el momento de estar en terreno para poder identificar y a la vez ver los comportamientos de las aves que van cambiando cuando están en crianza o en época reproductiva. Y también el pilpilén no suele cambiar mucho su plumaje cuando está en época reproductiva, pero una forma también de reconocer a la hembra del macho es que la hembra tiene en el iris otro puntito, y eso también es interesante para reconocer posibles parejas. Y bueno, como Matías también comentó, ¿qué es un éxito reproductivo? Cuando consideramos un éxito reproductivo, es importante saber que ambas especies ponen entre 2 a 3 huevos, su tiempo de incubación es de 24 a 29 días, y el tiempo que ellos aprenden luego después de nacer a volar es entre 30 a 40 días. Entonces, tenemos aproximadamente 2 meses para que estos polluelos realmente y estos nidos sean realmente exitosos, lo que es un tiempo considerable. Bueno, agradecer también acá con esta imagen de nuestro equipo de monitoras que todo este trabajo desde el primer año hasta ahora ha sido un esfuerzo enorme. Y ahora vamos a ver por qué, pero esto es nuestro sitio de monitoreo en la zona costera que estamos trabajando. Y se pueden ver que son 12 parcelas y ya son aproximadamente 7 kilómetros. Entonces, en la zona norte está el humedal Lagunillas y hacia abajo, hacia el sur, está la zona más urbanizada. Pero a la vez, en la zona norte, con este último tiempo, como les comentaba, se ha ido cada vez urbanizando más con condominios y loteos, entre otros. Y esta temporada reproductiva, pusimos nuestro trabajo, como les decía, se enfoca mucho en la educación. En esta zona es una zona muy turística, que llegan muchos visitantes en la época de verano, bueno, como en gran parte de las zonas costeras. Y pusimos cierta señalética, como el letrero que se ve ahí a la izquierda también. Arriba tenemos un nido de pilpilén y abajo de chorlo. Se parecen mucho también, pero el pilpilén tiene manchitas más como separadas y es también más grande. El nido de chorlo, no sé si alguna vez han visto uno, si alguien puede comentar ahí si ha visto uno, pero son realmente pequeños. Y parte de nuestro trabajo en educación es también empoderar a la comunidad escolar de acá de la localidad. Pudimos hacer dos aulas abiertas y además también con los turistas que vienen a esta zona también hicimos otras 2 aulas abiertas donde encontramos mucho interés de aprender, muchas ganas de participar, de saber cómo apoyar, etcétera. Repartimos también esta guía educativa para sensibilizar, empoderar, informar, donde también fue una recepción muy buena. Y por último, trabajamos también en delimitación de áreas de nidificación extensas, por ejemplo, como esta duna que cercamos y pusimos también ahí algunos letreros, y a la vez áreas específicas cuando vemos que existe una nidificación que está expuesta a alguna amenaza latente, también ponemos estacas, sobre todo para que los vehículos motorizados puedan verlo y no atropellar. Bueno, acá algunas imágenes. A la izquierda tenemos un polluelo de chorlo nevado, que es una cosa maravillosa. Realmente imagínense ver algo así y nada, es muy pequeño, son muy difíciles de ver. Ahora se me olvidó el concepto son crípticos, ¿no? Este es el concepto cuando se camuflan. Sí, ahí Matías me dice que sí, es. Entonces, claro, tienen además esa característica. Algunos registros de nidos de esta temporada. También es algo muy bueno cuando ellos pueden poner sus nidos en la vegetación y no en la playa expuesta. Bueno, por un sentido porque no son atropellados por los 4x4, pero también a veces son depredados por los perros. Entonces, finalmente son nidos que tienen muchas amenazas.
Y con esta imagen, de verdad que hice solo una recopilación de todas las que tenemos. No se imaginan todos los vehículos motorizados 4x4 de registros que tenemos. Acá agradecer a nuestras monitoras que también hacen el trabajo de fiscalización, pero es realmente impactante la cantidad de personas que usan esta zona costera para jipear, para andar en moto, en una zona muy extensa, van al norte donde está, bueno, Punta Lagunillas, al sur donde están las dunas de Morrillo. Entonces ahí también realizamos una mesa de trabajo, como contaba Caro, que esto es un trabajo colaborativo con autoridades del municipio, donde una vez pudimos hacer una fiscalización con drones, con la Armada, que también hacen recorridos más frecuentes a esta zona, sobre todo en época de verano, y así. Pero esto es como para reflejar un poco lo que se vive también en esta zona costera. Y este fue el resultado general para el chorlo nevado, para esta temporada reproductiva, donde se puede ver que el chorlo, más ratito les voy a mostrar el gráfico resumen, pero el chorlo en gran parte usa la zona norte de, cercano al humedal de la desembocadura para reproducirse, para estar, para desarrollarse. Finalmente está habitando más la zona norte que la zona sur. Y por otra parte, el chorlo nevado, su distribución es más extensa. Tiene una zona, no solamente en el norte, se ve que sí, que está asociado un poco más al humedal, pero a la vez está usando mayor parte del territorio. El Pilpilén. El Pilpilén. Dije chorlo, Pilpilén. Y bueno, acá tenemos un mapa, o sea, un gráfico resumen de estas temporadas. En el primer año solo identificamos 3 nidos de Pilpilén. El segundo año, 17 nidos y de estos solo 5 fueron exitosos, 3 de Torlo y 2 de Pilpilén. Y en esta temporada encontramos 20 nidos y solo 4 fueron exitosos y hubo 0 nidos exitosos para el pilpilén. Si vemos también esta información en cuanto a los meses, nosotros monitoreamos de septiembre a marzo, que finalmente primavera y verano es la época reproductiva de la vida natural. También vemos como septiembre, diciembre, octubre son meses donde encontramos mayor cantidad de nidos, casi en todas las temporadas de monitoreo. Y por otra parte, con el chorlo se genera también algo similar, que es también septiembre, octubre, diciembre, tenemos una mayor cantidad de nidos. A modo de conclusión, las temporadas donde existen más nidificaciones son las con menos cantidad de personas, cuando hay menos, tal vez, carga en torno en este ecosistema, en este hábitat costero. Actualmente existen nidos porque hemos identificado que las principales amenazas en cuanto a la presión que tienen estas aves es por vehículos motorizados, que eso afecta también el comportamiento de estas aves, la depredación por animales, también depredación natural por gaviotas, perturbación humana y pérdida de hábitat por fragmentación del ecosistema. Existe una falta de educación ambiental y desconocimiento comunitario sobre el valor del ecosistema costero y su biodiversidad, y a la vez que nos hemos dado cuenta con el tiempo que también existe cada vez una comunidad más empoderada y con ganas de aprender. Se espera también continuar con este monitoreo, que es algo a largo plazo para obtener resultados más contundentes. Y como mencionaba Caro también, la conservación es un trabajo a largo plazo y que se involucran múltiples actores y dimensiones. Actores públicos, privados, como también la ciencia, el arte, la cultura y otras disciplinas. Así que eso, nuestro mensaje final es poder tener la capacidad de coexistir y de saber que todas las especies merecen tener la oportunidad de desarrollarse y que ellas han usado este hábitat costero evolutivamente, así que tenemos que seguir ahí dándole. Y muchas gracias. Muchas gracias, Bernardita, por la presentación. Eh,
Bueno, aquí finalizando ya las tres presentaciones, muchos aplausos te mandan. Gracias ahí por las presentaciones de los tres. La verdad es que es súper interesante. Podemos observar, bueno, de seguir, vamos a ver si quieren prender las cámaras, porque ahora se viene unos minutitos de conversación y responder las preguntas que dejaron en el chat, que hay algunas. Así que les invito ahí a prender las camaritas. Y bueno, lo que me queda un poco de las tres presentaciones es que pasan las amenazas y las distintas especies habitantes de la zona costera están a lo largo de todo el país. Entonces, las amenazas son en casi todos los sectores repetitivas. Así que voy al chat a empezar primero con unas preguntas para Carolina. Bueno, Isela Maureira dice: felicitaciones por la iniciativa. ¿Qué posibilidades de realizar la campaña que no sea tu huella en la región de Coquimbo y que se puedan incluir estudiantes de enseñanza básica? Estamos actualmente trabajando en un proyecto en el humedal Río Elqui. Había harto interés de poder ampliar este tipo de campañas. Prácticamente, como decías tú, en todo Chile la problemática es transversal y eso hace que sea complejo de replicar en diferentes lugares. Nosotros hemos priorizado la región de los lagos y la región de Atacama, precisamente porque son las zonas en donde nosotros hemos concentrado nuestro trabajo. Pero creo que ahí radica el desafío de cómo proyectar alguna estrategia que permita seguir entregando este mensaje, quizás no necesariamente a través de nosotros de SECPAN, sino que a través de la colaboración con otras organizaciones locales o personas que estén interesadas en poder compartir este mensaje. Lo de la posibilidad de realizar la campaña en otras regiones para nosotros es complejo, pero sí nos gustaría mucho que esta pudiera ser implementada a través de actores locales de cada una de las regiones. Se me ocurre a la rápida un poco el poder definir alguna estrategia que esté enfocada en poder compartir la experiencia que nosotros hemos tenido, la generación del material que nosotros hemos generado, Claro. podemos poder contribuir a través de eso. Nosotros, bueno, tenemos harto material que esta campaña dejó y que todos los años es igual de relevante de ir reviviendo, como que pasen 5 años o 10 años, siempre va a ser muy atingente. Ajá. Así que se me ocurre eso como la colaboración finalmente para que esto sea sostenible en el tiempo. Y lo otro también que creo igual importante es que, bueno, finalmente organizaciones pequeñas o agrupaciones pequeñas son las que sostienen todo esto, cuando quizás la mejor estrategia es que esto pudiera venir o desde el Ministerio del Medio Ambiente, o desde la Armada, o del nuevo Servicio de Biodiversidad. Pero mientras eso no ocurra, la labor que hacen organizaciones como la nuestra termina siendo fundamental. Entonces, creo que ahí relevar esa colaboración para poder sostener esta iniciativa, no solo esta iniciativa, sino que en realidad todas las que también mencionaron los otros chicos. Claro, bueno, comparto la misma idea. Bueno, Juanito Pilpilén también le interesó bastante la campaña que no sea tu huella y bueno, también lo mismo, cómo se podría replicar en otras regiones. En Antofagasta, los voluntarios de los monitoreos en Playa Rinconada tienen mucha afectación por el ingreso de vehículos a lo largo de todo el año. Entonces, claro, como dice Carolina, creo que la colaboración entre distintas organizaciones, porque esperar que sea como por parte de una entidad pública como el Ministerio o la Armada, está un poco complicado. Entonces, quizás podría ser, como dice Carolina, como con pequeñas colaboraciones y que este hashtag que no sea tu huella sea como ocupado a nivel nacional, como que vaya tomando fuerza. Entonces, puede ser una colaboración en torno con muchas organizaciones a nivel nacional y usemos que muchas organizaciones usemos el que no sea tu huella. Ideas que podemos ir también conversando. Y bueno, para Matías, Juanito Pilpilén también, Matías. Felicidades por su trabajo. Quería consultar si esa información de nidos y eclosiones está publicada en alguna parte o a quién se le podría solicitar. Es para citarles en informes de otra comuna de la provincia. Gracias.
Buenas, buenas. Gracias, Ángel de Ángel, ahí ojo por con las... Ángel de Sí, ojos con las conozco al playeras. Ángel. Ah, Claro. ya, ya. Gracias, Ángel, por la pregunta. En este momento no tenemos publicada esta información, pero se puede solicitar a la Fundación, Fundación Cosmos, y también tenemos interés ahí de poder hacer algún póster para poder ahí quizás participar en el Congreso de Ornitología de este año. Pero se puede solicitar ahí a la Fundación, no hay problema. Súper. Gracias, Matías. José Pablo Pávez pregunta, hola Matías, muy buena información, quería consultar, ¿cómo es la forma de captura de los pilpilenes? ¿Qué metodología y trampa usan ahí en el Maipo? Bueno, ahí principalmente la experiencia ha sido bien de la mano con la ROC, con la Red de Observadores de Aves, que ellos son los especialistas finalmente y los que tienen como la autorización y capacidades para poder hacer este tipo de manejo. Pero lo que hemos evidenciado, al menos que ha servido en la desembocadura, han sido principalmente tres tipos de trampas, que una se llama la Wishnet, que es como una clase de red, ¿ya? Que se pone en la playa, como levantada. em, y uno pone un pilpilén falso que se llama decoy. Ya entonces el pilpilén, como es territorial, lo que hace básicamente es ver un pilpilén que está en el territorio y empieza a atacarlo. Y en ese momento, cuando va a atacarlo, se tira como, digamos, como unos tirantes que tiene esa trampa y básicamente queda atrapado como en esa red. Y ahí se Ah, actúa súper rápido para poder sacarlo, ¿cierto? Y tomarle todas las medidas que sean necesarias como para poder identificar al individuo y se pone la banderita. Esa es una que resultó un tiempo, pero después como que no fue, no sé si los pilplenes fueron aprendiendo, pero como que no tuvo tanto éxito. Y después se ocupó otra técnica que esas sí o sí tiene que haber un nido, que se llama, si no me equivoco, Nustmat, que ese es como el nombre en inglés, pero es unas rejillas de metal que tienen unos lazos. Tienen unos lazos o unos nudos, entonces se ponen alrededor del nido activo, un nido que tenga huevos y el pilpilén cuando va a hacer la incubación queda atrapado básicamente las patitas en esos nudos. Es un poco más invasivo, pero también se actúa súper rápido y por lo general no hay ningún daño en el ejemplar. Ese también tiene harta efectividad cuando hay nido activo. Y otra que se llama Spring Trap, como digamos, como trampa de primavera, que se pone también, es como una cápsula que se cierra como una red y se pone también escondido donde hay un nido. Entonces cuando está incubando el pilpilén, se cierra esa trampa. Y, y por último, sería también como la captura de especies, o sea, de pilpilenes que estén en la etapa de polluelo. Cuando eclosionan y no pueden volar, también es una oportunidad para poder anillarlo y esas son más o menos las formas que se utilizan para poder capturarlo. Pero siempre hay mencionar y recalcar mucho que lo tiene que hacer un especialista. Nosotros muchas veces acompañamos a esa jornada de capturas, pero tiene que hacerlo alguien que esté capacitado para poder manejar los polluelos y tenga la especialidad, ¿cierto?, para poder hacerlo. Y a la autorización generalmente exacto. del SAG. Ujú. Súper, Matías. Y ahí pregunta, cuando están en el momento de nidificación, después el parental sigue con su tarea de nidificación en el nido, ¿no? Sí, Dependiente de sí, ahí eso es de lo la... que lo vamos monitoreando y sí, siempre vuelve a incubar el mismo nido. Como es tan cortito, súper rápido el proceso, lo más rápido posible en general, Ajá, no hay problema como en afectación después de la incubación. ya, súper. Muchas gracias. Ya, acá para la Carolina de Fernanda Jofré. Oli, buenas tardes. Por aquí Fernanda, soy de la tercera región, específicamente de Vallenar. Y me gustaría preguntarle a Carolina si es que como organización tienen algún protocolo efectivo para procesar las denuncias ciudadanas. Y por último, se menciona la importancia de que las niñeces releven y conozcan el patrimonio natural y arqueológico de sus territorios. En ese sentido, ¿cómo fue su experiencia? Muchas gracias por las exposiciones. De antemano. En relación a la primera consulta, no hay precisamente un protocolo de procesamiento de denuncias. Primero porque, bueno, nosotros no somos un ente fiscalizador como ONG. Nosotros lo que hacemos es, nosotros por nosotros mismos,
vamos y tomamos los registros de patentes a través igual de patrullaje o también a través de vuelos de dron, sobre todo cuando es más peligroso, por ejemplo. Y anotamos, hacemos un informe con la foto de la patente, con el contexto, y eso es lo que se ingresa a la Armada. Ese es como un poco, entre comillas, el protocolo, porque no sé si da para protocolo, pero el problema de eso es que a nivel institucional, en este caso de la autoridad marítima, me atrevería a decir que internamente no hay un protocolo también para el procesamiento de sus denuncias internas, porque nosotros sabemos que lamentablemente muchas de esas denuncias no van a terminar en una multa o algo por el estilo. Y ahí también hay harta, o hay una necesidad ya levantada, que es también un trabajo en relación al tema de la incidencia con los jueces de policía local, porque una vez que las denuncias son ingresadas, las recepciona la Armada y finalmente es el juez de policía local de cada comuna quien resuelve si es que esa denuncia pasa a una multa o simplemente se le perdona al infractor y no pasa nada. Y lamentablemente nosotros en nuestra experiencia no hemos dado cuenta de que eso depende únicamente del criterio del juez de policía local. Hay jueces que pueden ser súper permisivos o que no le vean la importancia al tema y que simplemente pasen la denuncia, la perdonen. Ajá. Entonces también ahí igual hay una necesidad de poder tener un trabajo con los jueces de policía local, que ellos entiendan la necesidad de que estas multas puedan llegar como a su destino, eh, y que finalmente eso pueda contribuir a que las personas dejen de cometer esta infracción. A nosotros lo que la gente nos decía siempre en las jornadas en terreno es que finalmente la gente va a aprender cuando le toque en el bolsillo, o cuando se vea perjudicado, cuando tenga que pagar una multa, cuando tenga que ir a hacer el trámite al juzgado. Entonces ahí hay como una necesidad. Y en cuanto así como volviendo a lo de la pregunta del protocolo efectivo, bueno, creo que no hay precisamente un protocolo efectivo, pero sí nosotros de pronto recepcionamos, si las personas nos dicen que hay tal vehículo, nosotros le pedimos que igual tome una foto y nosotros nos encargamos de hacer todo el proceso de ingresar la denuncia porque las personas muchas veces no lo saben. Pero sí sería bueno poder definir un mecanismo efectivo que, que, que pueda ser aplicado en realidad en todas las playas, porque finalmente la problemática es transversal a todos los lugares. Y lo otro también que ocurre es que la cantidad de infractores, yo creo que a nivel nacional es tan alta que nunca la autoridad marítima daría abasto para ir a estar fiscalizando todo el día, todos los días de la temporada estival, porque tienen que estar viendo el tema de que la gente no esté tomando en las playas. La otra área es que ellos atienden, obviamente, no sería solamente esto. Entonces, igual ahí hay hartas cosas que es necesario como atender para decir que efectivamente pudiera existir como un protocolo efectivo. Y en relación a lo que mencionabas de la importancia de las niñeces, que releven y conozcan su patrimonio natural, ¿cómo fue nuestra experiencia? Creo que siempre es enriquecedora. Bueno, el tema de la educación ambiental siempre va a ser algo atingente para cualquier temática, sobre todo de concientización en temas ambientales. En el caso de los niños y niñas hay un interés grande en poder aprender sobre estos temas. Nosotros que estuvimos también en contacto directo con las personas, es impresionante ver lo mucho que saben los niños y niñas, lo mucho que nosotros mismos podemos aprender de ellos, porque bueno, obviamente tienen otro ojo muy observador, y porque también los adolescentes o las personas más pequeñas transmiten también estos mensajes de proteger, de llevarse la basura, de no ingresar con el vehículo. Entonces también son actores súper importantes dentro de esta iniciativa. Y lo otro igual es que pasa de que de repente en los lugares, bueno, nosotros trabajamos con las escuelas de verano, que eran niños con un índice de vulnerabilidad alta. Entonces también eran niños que muchas veces no conocían sus humedales o no habían tenido la posibilidad de navegar en sus bahías o conocer sus playas. Entonces que también estas iniciativas permitan a estos niños y niñas conocer su patrimonio, también creemos que es una contribución súper como bonita de que ellos también puedan tener la oportunidad de conocer estos lugares que de otra manera muchas veces no los hubieran conocido.
Así que eso, solo cosas positivas en cuanto a la experiencia del trabajo con los niños y niñas. Súper. Gracias, Carolina. Sí, los niños son los verdaderos que van a estar ahí cambiando la visión del adulto. Y son muchos los que le dicen a los papás, papá, Mm. no botes basura, papá, cuidado ahí con el nido, y muchas otras cosas. Así que muchas gracias por tu respuesta. Bueno, ahora vamos con Matías, Delia Pizarro, de aquí de la bahía amiga cercana. Matías, al perder una nidada por alguna razón, ¿los vieron volver a nidar en esa misma temporada? Y Matías, de Juanito Pilpilén, otra pregunta, ¿cómo ha resultado hacer esa delimitación solo para nidos? Sobre todo con el... Ah, no, esa quizás es para la Berni, porque habla del chorlo. Ya, Mati. Solamente la de si vuelve el Pilpilén a anidar. Sí, mira, ahí todo depende de de la temporada reproductiva. Por ejemplo, si es que es la primera postura, como en octubre, noviembre, en esa fecha, lo más probable es que vuelva a intentarlo. Ajá. Tenga otra postura después, va a volver a poner huevitos. Pero si estamos hablando ya quizá en febrero, en marzo, lo más probable es que ya ahí como está terminando la temporada, al menos en el Maipo, generalmente es como entre septiembre y febrero, marzo ya es como un poco tarde. Si ocurren esas fechas ya más finales de la temporada, lo más probable es que ya no sigan intentando. Pero claro, depende un poco de esa temporalidad, ya que por temas climáticos solamente ponen en esas fechas huevitos, a diferencia de otras zonas tropicales que ponen huevos todo el año. Súper, Matías. Gracias. Bernie, aquí, ¿cómo le ha resultado hacer esa delimitación solo para nidos? Sobre todo que el chorlo, que suele nidificar más cerca de la playa. Por Juanito Pilpilén. Em, sí, la verdad que, bueno, esta temporada usamos estacas para nidificar esos nidos más expuestos. Y bueno, de los que recuerdo, no sé si ahí también Vicky me ayudas, pero por ejemplo, este año hubo una marejada y también se llevó como los nidos que estaban más expuestos, o sea, no supimos si fue eso o realmente pasó otra cosa, porque ahí también finalmente como que el esfuerzo de monitoreo que actualmente estamos haciendo no es tan continuo como nos gustaría. Por ejemplo, no sé si Matías en el Maipo hacen el monitoreo todos los días, ¿cachai? Yo creo que ese seguimiento es algo que también es algo muy importante y que tenemos que mejorar como equipo. Em, pero sí, en ese sentido, no podría responder si efectivamente las estacas están dando resultados, como sobre todo para esos que están en la playa, porque los que han sido más, o sea, los que han tenido éxito reproductivo del chorlo fueron los que estaban más hacia la vegetación, como hacia la duna primaria. Ujú. Sí, bueno, ahí sumar también, como decía Bernie, que claro, tuvimos una presencia de marejadas la temporada pasada y que efectivamente es una amenaza natural, como lo es el zorro también, un depredador natural, que a veces las aves ponen muy cerquita de la pleamar, y entonces se los lleva al mar. Y lo que sí yo he visto en terreno es que cuando también la ponemos como cerca de la playa, más hacia abajo, que habitualmente es el tránsito también, o es la carretera del 4x4, sí es visible. Este año usamos estacas de PVC naranja para que se vieran desde lejos. Entonces, ahí sí, lo que sí también podemos como corroborar es que el 4x4 sí hacía como los veía y no pasaba por ahí, pero no podemos tampoco, como decía Bernie, por nuestra constancia de monitoreo, si fueron depredados por perros o si fueron también, lamentablemente existen familias y personas que toman los huevitos y se los llevan o los dejan, los parentales habitualmente cuando ve alguna amenaza, se ven, pero se van, pero quedan observando. Entonces, muchos nos llamaron por casos de que humanos también sacaban los huevitos. Entonces, hay otros tipos de amenazas que también pueden estar, pero creemos que las estacas sí están, por lo menos para la amenaza que es el 4x4, que una de las que nos importa también bajar, está funcionando.
si bien para la amenaza humana y los perros está ahí, estamos un poco al debe porque tenemos que verlo de otra forma, como quizás otro tipo de cerco, pero sin tampoco afectar la nidificación en sí. Bueno, eso. Juan Villa, ¿qué debo hacer si voy por la playa y encuentro un nido? ¿Debo informarlo? Bueno, voy a contestar yo. Bueno, Tal vez todos tenemos distintas visiones, pero lo primero es no intervenir, o sea, si uno ve un nido, siempre observarlo desde lejos, y luego si sabes que está expuesto a alguna amenaza como depredación por perro, tránsito de 4x4 o otra, informaría a una organización que ya esté trabajando en el territorio con aptitud ambiental, para simplemente monitorear el nido. Creo que esa puede ser una estrategia, y algo que también nos pasó harto esta temporada fue que nos mandaban la georreferencia de nidos que otras personas estaban encontrando, en otra parte de la bahía de Guanaqueros, no en nuestra parte de estudio, pero en otra. Entonces, eso sí nos ayudó mucho para poder ir a monitorearlo y hacerle un seguimiento también. No sé, ahí Matías, que también tu respuesta. Mm, No, opino lo mismo. O sea, yo soy partidario de no hacer nada en relación a no intervenir si uno encuentra un nido y en caso de que haya alguna organización que esté protegiendo de forma informal o formal el sitio, darle aviso de ese avistamiento para que las personas, ciertos guardaparques que estén monitoreando puedan ir a registrarlo, que creo que es algo súper importante, pero soy partidario de repente cuando entre menos uno haga, cuando hay ese tipo de como avistamiento, mucho mejor. súper, muchas gracias. Bueno, Matías, muy interesante el cruce entre intensidad de turismo y cantidad de nidificaciones en torno ahí a la bahía de Guanaqueros. Delia Pizarro, no mencionaron haber visto nido de pilpilenes con 5 huevos y la presencia de tríos. Wow. Delia, exigimos aclaración. Huevos, no sé si... En Tongoy, tal vez, Ahí un está. nido de cinco También, huevos. Sí, te no escuchamos. prendo porque tengo problemas con el estar conectada Ajá, con la, ¿ya? Sí, lo que pasa es que hace tiempo que venimos observando y tenemos niditos con 5 huevos. Entonces recuerdo que la primera vez que los pusimos nos dijeron, oh, y nosotros lo tiramos a la talla, porque dijimos, bueno, son huevos tongollinos, son nidos tongollinos, porque no teníamos dos, ni tres, teníamos 5. Y lo que sí pusimos no, más observación y nos dimos cuenta que en estos no andaban parejas, andaban tríos. wow. Entonces nosotros dijimos, bueno, a lo mejor son dos hembras y un macho, pero no podemos saber eso si es así o no. Y lo hemos tenido ya por 3 temporadas, esos niditos con 5 huevitos. O sea, tríos que cuidan 5 huevitos. Wow. Entonces, yo quería saber si ustedes habían tenido esos niditos y hemos visto 2 parejas de trío. Entonces, pero solamente he identificado unos con huevitos de 5. Este año no fuimos muy rigurosos en seguir observando los nidos, tanto de chorlos como de pilpilenes. Los primeros 3 meses lo hicimos seguido y ya después abandonamos las observaciones rigurosas. Así que no sabemos qué pasó con estos nidos de 5. Ah, pero sí lo que nos dimos cuenta cuando los seguíamos que los donde habían 5 huevos, lograban salir 3 polluelos grandecitos, y donde habían dos, solamente uno. Con 2 papás solamente logramos ver que lograba llegar a volar uno. El otro se perdía, nunca supimos cómo, porque al igual que ustedes no estamos todo el rato ahí Mm. pero sí logramos ver eso. Entonces, solamente una vez yo lo comenté esto y después lo escuché, pero a la misma persona que se lo comenté
lo escuché decir esto de los tríos y de los 5 huevos. Entonces yo no sé si falta poner más observación o simple y sencillamente no es muy común nomás. Qué Buenísimo. interesante. Mira, Delia, justo Isidora pone acá, donde yo hago monitoreo, tenemos un trío también y colocan 5 huevos o más en el nido. También creemos que son 2 hembras y un macho. Esto en el Ah, Biobío. qué bien. Mira. Mm. Ah, ya. Quizás es más común de lo que uno piensa. Sí, hoy y con respecto a en lo que presentó Carolina, Ujú. nosotros acá en Tongoy tuvimos una experiencia de unos monitores que trabajaron y en invierno ningún problema, en la temporada de invierno, de baja, porque acá es una localidad turística, pero en el verano no tuvimos voluntarios. Bueno, porque a la gente se le pagaba la mitad de un sueldo mínimo y en el verano ya las personas se fueron a trabajar a otros lugares, entonces fue muy difícil mantener monitores, personas en los lugares por una cosa de recursos. Porque en el verano la gente, el que vive del pueblo, la mayoría no son gente de recursos, entonces necesitan generar plata. Ujú. Entonces ha sido difícil, difícil cuando tú estás todo un año y bueno, y como decía Carolina, al final estos lugares se cuidan por la voluntad de unos pocos que lo hacen voluntariamente nada más, pero la autoridad yo no la veo que esté, de hecho así pasó porque nosotros le seguimos preguntando a la CONAF que te ponía estos monitores al municipio ni qué hablar. Entonces no es ni una prioridad ni ahora, al menos ahora, pero ni ahora ni en el pasado. Eh, Sí. entonces, eso. Gracias, Delia. Bueno, comentarles que Delia es una gran defensora desde más de 40 años ahí de los humedales de Tongoy y una gran persona también ahí, siempre muy bien puesta con la conservación y la educación de los humedales y de las aves. Muy amiga Gracias. también de Proyecta de la Isla. Ahora Karen, que levantó la mano. Hola, Karen. Hola, hola. Quiero de verdad felicitar las presentaciones. Me toca la más fibra acá porque, bueno, nosotros también como organización medioambiental acá en la localidad de Pichidangui estamos eh, así, pero con cuchillos, amenazando a todas esas personas que están entrando a las playas de manera irregular y bueno, lo que yo quería comentar es que sería muy bueno dos cosas. O sea, lamentablemente desde el municipio no tenemos tanto apoyo. Capitanía de Puerto es una guerra de sin fin porque ellos dicen de que tienen que fiscalizar 5 playas más y no dan abasto. Los capitanes a veces los van rotando, así que cada verano como que vamos con el mismo discurso, con diferentes tenientes, capitanes, como no se le llamen, y eso de verdad que es muy complejo. Dos cosas, sería muy bueno reafirmar esa campaña que se estaba mostrando recién y por otro presionar al Senado, presionar esa ley que está durmiendo, esa ley que está haciendo un impacto, está dañando tanto nuestras costas, chiquillos, que yo creo que sería muy bueno alinearnos, como organizarnos, ir a presionar, porque de verdad esto eh, se va a ir cada vez más, no sé, las especies ya están dando una clara señal de que el impacto es tan grande para sus pajaritos, pichones. No podemos, tenemos que movernos, tenemos que organizarnos, ir a presionar al Senado, no sé, hacer una campaña, pero fuerte, pero de verdad, chiquillos, porque esta gente no va a seguir haciendo de la suya. ¿Ah? Acá el fin de semana, llega el fin de semana largo, fue un espectáculo. O sea, a nosotros nos llegan fotos con patentes y a nosotros, le decimos a la misma gente que como buen ciudadano haga las denuncias, le mandamos todo lo que tienen que hacer, pero ustedes hagan la denuncia, no nos dejen solamente a nosotros como organización. Así Así que es. eso quería agregar, chiquillos, que tenemos la herramienta y la fuerza para unirnos
todas las organizaciones para que promovamos y hagamos fuerza de que esta ley se promueva en el Senado y que y estos chistosos que hacen destrucciones a los huevitos se les pare, o sea, la rabia, de verdad. Eso quería comentar. Un abrazo, chiquillos. Gracias, Karen. Bueno, sí, compartimos también a veces la rabia y la frustración de estos casos porque es algo de nivel nacional y que lo vemos siempre. Así que, bueno, ya sabemos que la invitación es a esa y podemos tener también, seguir como en, en contacto para quizás poder crear una gran estrategia un poco más grande y ver cómo podemos hacer alguna acción. Bueno, aquí Jacqueline Gotterbarn Hernández. Mi pregunta va a Bernardita. ¿Es posible unirse al proyecto de la IDA? Sí, sí, bueno, desde la fundación recibimos voluntarios y que ahí nos pueden escribir por nuestra página web en contacto y además recibimos donaciones que ustedes saben que como ONG siempre son bien recibidas y nos permiten seguir continuando este tipo de proyectos. Así que ahí en nuestra página web encuentran toda esa información. Gracias, Jacqueline. Y bueno, Matías, Carolina, en la comuna donde implementaron la campaña Que no sea tu huella, ¿existe alguna ordenanza municipal de humedales? Podría ser una opción para alinearse, me imagino, con fiscalizadores municipales para multar malos actos. No sé si tienen relación con la municipalidad. Sí, bueno, en el caso de la comuna de Huasco, tiene declarado su humedal urbano de la desembocadura del río Huasco, que está asociado a la ordenanza municipal de la misma declaratoria. Y en el caso de la comuna de Caldera, no, pero también pasa una cosa particular de que en el norte los humedales son escasos, los humedales costeros de desierto se terminan un poco reduciendo a estas dos desembocaduras. En Atacama tenemos la desembocadura del río Copiapó, la desembocadura del río Huasco y el humedal de Totoral, bueno, que todos están declarados como humedal urbano, o sea, como santuario de la naturaleza, perdón. Pero igual ocurre de que tienen una figura de protección, que es algo muy positivo, pero también es necesario poder avanzar en la gestión de estas figuras de protección, que es como esa segunda etapa y probablemente también la más compleja. Ajá. Nosotros igual, bueno, sabemos que ahora con el SBAP igual tiene funciones de fiscalización, no sabemos de qué manera y de qué manera se va a dar. Pero igual también hay alguien que pueda hacerse cargo del tema de la fiscalización y con el tema de los municipios muchas veces ocurre lo mismo que con todos los entes fiscalizadores, que no hay recursos, que no hay suficientes profesionales porque, bueno, tienen que también atender otras necesidades de los municipios. Pero afortunadamente en la región de Atacama esos humedales sí se encuentran bajo protección. El paso siguiente es poder avanzar en su gestión efectiva para finalmente disminuir las amenazas que se desarrollan sobre esas áreas protegidas. Ajá. Bueno, comentarles nosotros también aquí en la región de Coquimbo, la comuna de Coquimbo también tiene em, una ordenanza de humedal. Entonces, la segunda temporada de nuestro monitoreo, donde logramos hacer una mesa de trabajo 4x4, logramos que el municipio y los seguridad ciudadana también pudiese estar presente en algunos sectores como fiscalizando, porque es parte de la ordenanza de humedales, pero como dice Carolina, va muy de la mano de la voluntad y de los recursos que hayan y de que el jefe de seguridad también se esté de acuerdo. Entonces, mucha voluntad del municipio y de los presupuestos también. Así que es como algo a nivel nacional un poco de la falta de fiscalización. Bueno, vamos a ir con el chat. Jacqueline Gotterman, gracias Benedita por tu compromiso y el amor por la conservación que transmites. Felicitaciones. Bueno, Isidora, ahí de donde que nos contó que también hacen trío los pilpilén y colocan 5 huevos en el biobío. Matías, impresionante, tiene una relación abierta. Sí. Y bueno, solo parejas.
Diego Herrera Varas. Hola a todos. En el humedal del río Elqui hubo un caso de emparejamiento. La pilpilén hembra tenía un problema físico que ya no le permitió colocar más huevos, así que se alejó y dejó que el macho tuviera una nueva pareja. Tengo entendido que son monógamos. Y bueno, Matías dice que han tenido casos similares en el río Maipo, que también con nuevas parejas por mortalidad de algunos de ellos. Diego, gracias Matías por la respuesta y a todos por las presentaciones, muy buenas. Nosotros trabajamos en el ELQui monitoreando Pilpilén y Chorlos como agrupación Acción Humedal. Gracias Acción Humedal también por estar presente. Y Dani, te doy la palabra. Hola, sí. Bueno, agradecer por las presentaciones a todos quienes expusieron, estuvieron muy buena la información y ojalá poder seguir teniendo estas instancias. Y quería comentar respecto a esto de los pilpilenes polígamos, que he leído en estudios de otros países donde han hecho hartos estudios como de reproducción del pilpilén y al parecer se da bastante, como que puede ser parte de una estrategia reproductiva de la especie. Acá en Chile no había sabido de casos, pero qué interesante ver que se está repitiendo en distintas regiones. Así que curioso los pilpilenes poliamorosos. Gracias Dani ahí por el comentario. Bueno, la naturaleza siempre nos está sorprendiendo de buena manera. Acá Eric Sánchez también levantó la mano. Eric, Hola, ¿qué tal? Saludos de hola. Panamá. Muy ¡Wow! contento con esta excelente presentación de ambos expositores. Y la verdad que estoy haciendo mi tesis lo que es aves playera, lo que es abundancia y diversidad de aves playera, aquí en una costa de Panamá. Muy contento con esto. Sí quería decirle algo acerca de las zonas costeras de acá. Importante lo que mencionaban acerca de las perturbaciones con lo que son los vehículos 4x4 o los que son los vehículos motorizados, también que hay mucha perturbación, diría yo, en este aspecto también, lo que es también la contaminación. Y una cosa importante en las playas también son que tengan, yo lo divido por zonas, que son zonas rocosas y zona de desembocadura y lo que es la parte lineal. Y Ajá. cada vez que en la parte lineal vienen lo que son los vehículos, lo que hacen las aves playeras, en sí las que puedo mencionar algunas son los zarapitos, los golpepiedras, que son los que más son en la zona rocosa. Ellos se ubican más en la parte rocosa, pero al momento que ven lo que es la perturbación, se dirigen a lo que es la área de los humedales que están en la parte de lo que es la desembocadura. Entonces yo quiero saber si hay una estrategia de las aves playeras en sí, como bueno, digamos que en el caso de las perturbaciones, ellas se ubican en otro lugar porque ven la amenaza y se van ubicando a otro punto, pero en realidad el punto que más les gusta a ellas es la parte rocosa porque al momento del bajamar, ellas Bueno, eh, ven lo que es la liberación de lo que es bastante alimentos para ellas y se ubican en esa parte. Pero la perturbación, yo digo, que siempre es lo que es el problema ese de los vehículos, ¿verdad? En realidad porque la parte que está más cerca de la zona lineal, que le digo yo que es la zona donde está la arena, pues, y ahí transitan muchos vehículos. ujú. Gracias, Eric. Oye, muchas gracias por unirte desde Panamá, sorprendiendo. No sé, Matías, ¿o tienes alguna respuesta? Por mi parte, yo podría decir que lo que hemos visto acá en la zona del humedal, o lo que yo vi en un caso específico de un pilpilén, fue que también el parental con sus volantones se refugiaban en la zona humedal. Zona humedal que no estaba inundada, sino que estaba protegida por zona de vegetación. Y yo creo que de cierta forma las especies se van como van sabiendo cuando llega la perturbación humana y los que son ya tienen experiencia o habitan el lugar hace mucho tiempo, yo creo que tienen zona segura. No sé qué opinas tú, Matías. Sí, es que al menos en el Maipo no hay mucha. Bueno, es que es malo el acceso para esa playa, entonces Ujú. los vehículos no pasan mucho, a diferencia de otras playas que están unos kilómetros más al sur, pero al menos como con la presencia de personas, ¿cierto? Cuando hay mucha afluencia, se mueven generalmente a sitios que son un poquito más altos, a la zona de dunas, para tener mejor visibilidad y van como un poco corriéndose a medida que va pasando las personas, pero en el caso de un auto, que es mucho más rápido,
Desconozco la verdad como si es que había algún cambio en comportamiento. Em, y claro, como los pilpilen al menos, el pilpilén común es mucho más playero, mucho más de arena Ujú. o de vegetación dunaria. A diferencia quizás de un volvepiedras que, claro, como decía ahí Eric, está en unas zonas más rocosas, pero, o el pilpilén negro que también es más rocoso, Ajá. pero el pilpilén común generalmente, claro, zonas que son más arenosas o con vegetación o con dunas. Ajá. Bueno, muchas gracias, Matías. No sé si alguien más tiene alguna respuesta para Eric, pero la verdad es, Carolina. Sí, quería solo agregar, en Ujú. relación a lo que decía Eric, que igual debe ser muy diferente en el sentido de que, por ejemplo, el pilpilén nidifica, entonces además está protegiendo su nido, pero en el caso, por ejemplo, de los zarapitos que no nidifican acá, simplemente, bueno, vuelan a otro sitio de descanso y luego regresan cuando la perturbación ya pasó. Pero en el caso de los pilpilenes también es mucho más complejo porque me imagino que igual, bueno, los papás van a proteger primero el nido antes de arrancar o algo así. Sí. ¿Bernie? Oye, yo tengo una última pregunta para Matías, de si los nidos que están, o sea, los pilpilenes que ya están con banderines, están usando los mismos sitios de reproducción. Sí, en general se repite eso, que ocupan el mismo sitio, se mueven un poquito a veces, pero generalmente el mismo lugar. Mm. O sea, el concepto de filopatria está siendo, es en los pilpilenes. Claro, es como verdadero. Sí, Eso, porque claro, a veces uno tiene como que ya se dice esto, pero como que en la práctica quería ver si era realmente así. Gracias. Súper. Qué bueno saberlo porque así también nosotros podemos poner más ojo en los sitios que ya tenemos georreferenciados. Y bueno, nuestra última, ya vamos a estar cerrando el conversatorio y de presentaciones, así que Víctor Hugo Sarabia Sánchez, felicitaciones por las presentaciones, tremendo esfuerzo en tan bellos humedales. Desde ya invitado al tercer festival Alado de Huentelauquén, que será el 19 y 20 de junio. Acá también tenemos varias experiencias con Pilpilén y Chorlo Nevado y estamos trabajando en poder sistematizarla de una mejor forma y así próximamente poder compartirla. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Ahí vamos a ver si podemos ir. Bueno, muchas gracias a todos por ser parte. La verdad es que Stephanie, gracias por las presentaciones. Saludos desde Perú. En Tacna también hemos registrado unidos de Pilpilén. Nada, sorprendida de que hay gente no solamente de Chile, así que, bueno, por parte de la Fundación Proyecta de la IDA, y nos vamos con el corazón llenito y bueno, también a seguir ahí. em, Gracias a ustedes por también, gracias por el espacio, a seguir intencionando el cuidado de la zona costera y del patrimonio biocultural a nivel Chile y a nivel mundial, porque tenemos aquí casos que ocurren en varios sitios a nivel global de Chile, del mundo. Eso. Bueno, Proyecto de la Vida, muchas gracias por participar. Seguimos al cuidado de la biodiversidad y el hábitat costero. Luz María Gómez, gracias por el conversatorio, muy interesante. Matías, muchas gracias a todos por conectarse, por sus preguntas y datitos muy interesantes. Gracias, gracias. Bueno, ahí ya estamos liberados para que puedan, si quieren salir. Yo voy a parar aquí la grabación. Nos veremos y bueno, síganos ahí por las redes sociales, Proyecto Adelaida, Sexpan, Fundación Cosmos. Ahí el Mati dejó su correo. Que estén bien. Chao, que Chao, estén que muy estén bien. bien, muchas Cuídense. gracias. Chao, chao. chao. Chao.